bendiciones para todos. A una nueva serie. Ya hoy es el último domingo del mes de mayo y entonces estamos con nuevo mensaje para el mes de junio. Y hay una pregunta, es ¿qué dice la Biblia sobre la pobreza? ¿Qué dice la Biblia sobre la pobreza? La Biblia no condena la riqueza y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. La Biblia no defiende tampoco la pobreza como el camino hacia la rectitud, ni debiéramos hacerlo nosotros tampoco, porque no se necesita ser pobre para ser recto. Hay a veces personas que no tienen nada, pero no practican la rectitud. O se puede ser una persona rica que no practique la rectitud, o un rico que practique la rectitud. El problema es de actitud realmente. Nosotros podemos saber que también otra cosa es que la presencia o ausencia de recursos económicos, financieros, no es la forma en que se mide la bendición de Dios. En Proverbios capítulo 22, versículo 2, preste atención a Proverbios 22, versículo 2. La Biblia nos dice allí en Proverbios 22, versículo 2, dice: los ricos y los pobres tienen esto en común: el Señor es el hacedor de todos ellos. De todos ellos. Nosotros somos una generación con muchos privilegios, con muchas bendiciones. En Colombia hay más celular que persona. Hicieron un cálculo de los celulares disponibles en el país. Hay más celular que gente. Y muchas veces nosotros nos quejamos contra Dios, contra las personas, contra la familia. Pero tanto nosotros somos deudores a Dios, deudores a los padres, y todas las personas en el mundo tienen oportunidades. Tienen oportunidades de avanzar. Dios nos manda a nosotros a esta tierra, nacemos libres, como Dios nos permite nacer, rico o pobre, clase media, pero uno con Dios forja su camino, hacia dónde quiere llegar, hacia dónde quiere ir, dónde quiere escalar. Uno con Dios. Dios tiene un gran interés en los que padecen. El mundo hoy está pidiendo que haya más equidad, y pareciera que entre más equidad se pide, el hombre más malo se vuelve, más difícil se vuelve la situación. Cuanto más se habla de violencia, de guardar los derechos, como que más se viola. Para atacar el hambre, pareciera que hay más hambre en la tierra. Y nosotros estamos viviendo en un mundo que es imperfecto. Y la razón por la que es imperfecto, todos los sistemas que están en el mundo, que el hombre se ha creado para tratar de mitigar los pesares, las penurias, las dificultades, las enfermedades, pareciera que colapsaran. Y colapsan porque la razón por la que colapsan es porque el hombre se ha desconectado de la fuente de su crecimiento. Y como se ha desconectado de la fuente de su crecimiento, todo lo que el hombre haga tiene imperfección. Todo lo que el hombre haga tiene su defecto. Nada es perfecto. Ningún sistema en el mundo es perfecto. ¿Sabe usted cuándo se va a erradicar la pobreza, la enfermedad, la miseria en los seres humanos? Cuando Jesús sea el rey sobre las naciones de la tierra. Cuando Él en su gobierno milenial establezca los 1000 años de paz. Allí conoceremos lo que es la verdadera paz, lo que es la verdadera justicia, lo que es el verdadero amor,
lo que es la verdadera salud, lo que es la verdadera sanidad. Cuando Cristo esté reinando y nosotros estemos reinando con Él sobre la tierra, el hombre experimentará lo que es la verdadera paz, el verdadero amor. Mientras, tenemos que enfocarnos en lo que Dios se enfoca. La palabra del Señor nos enseña que Dios es un Dios que ayuda a los pobres. Usted por toda la Biblia encuentra cuál es el interés de Dios. Y el interés de Dios debe ser mi interés. El deseo de Dios debe ser mi deseo. Yo necesito alinear mis actitudes al pensamiento de Dios y a la palabra de Dios. ¿Sabes? La Biblia dice que Dios ayuda a los pobres de diversas formas, de diversas maneras. Primeramente nos dice que Dios escucha a los pobres, escucha sus oraciones, el clamor de ellos. Cuando los pobres se quejan de los que los oprimen, Dios escucha, Dios oye. Cuando los pobres se quejan de los que se aprovechan de ellos o les niegan ayuda y no las toman en cuenta sus peticiones, Dios sí oye y Dios sí escucha. Y Él le pagará a los malos como se merecen. En el Salmo 34, versículo 6, la Biblia está dándonos un mensaje, porque el escritor de este salmo estaba viviendo un momento muy adverso, muy difícil. Y luego él hace como una exclamación y dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Un pobre que clama es oído en la presencia de Dios. Un pobre, un verdaderamente pobre, no tiene celulares, no tiene techo, no tiene salud, no tiene nada en que apoyarse. Necesita apoyarse en Dios. La palabra de Dios también dice que Dios tiene misericordia de los pobres. El Salmo 72, versículo 13 dice: tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. Nuestro Dios siempre ha tenido una inclinación profunda. Siempre ha tenido compasión, misericordia. Nosotros tampoco podemos ser indiferentes al clamor, a la necesidad, al hambre. Tenemos que hacer algo por ayudar a aquel que padece, que tiene hambre, que tiene necesidades, porque Dios tiene compasión. En su ministerio terrenal, Cristo extendió su compasión a los que padecieron hambre, a los que estaban enfermos. Y el mismo Dios, en el Antiguo Testamento, dio leyes expresas de cómo su pueblo debía comportarse con las personas que padecen. No es solo decir amamos a los pobres, amamos a los necesitados, sino cuánto de nosotros realmente estamos dispuestos a ofrecer de lo que tenemos también para compartir con aquellos que están en menos necesidad que nosotros. El Señor no solamente tiene compasión de los pobres, sino que Él libera de los malos a los pobres, los defiende para que no les hagan daño. Él es el defensor. ¿Sabes? Llegará un momento en que Él pondrá mano sobre todos aquellos que se benefician a sí mismos del dinero que debe llegar a las personas necesitadas. Llegará un tiempo en que Dios llamará a cuenta, pero Dios libera a los necesitados y a los pobres de los malos. En el Salmo 72, el versículo 12 dice: porque Él librará
al pobre que clamare. El pobre que clama a Dios, que busca a Dios, que viene y dice: Señor, ayúdame, Él le librará. Y no solamente al pobre, sino y al afligido que no tuviere quien le socorra. Si tú no tienes quien te socorra, si no tienes quien te libre, Dios te libra y Dios te socorre. Dios es el ayudador. También en la Escritura se nos dice que Dios ayuda a los que ayudan a los pobres. Cada vez que usted extiende la mano sobre alguien que está en mayor necesidad que la que usted tiene, usted está habilitando a Dios para que le ayude a usted. Cuando usted tenga su día malo, Dios le va a ayudar en el día malo. Cuando usted tenga su día difícil, Dios le va a ayudar en el día difícil. Porque la Biblia dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo le ayudará el Señor. Te va a ayudar. Recuerden la cita de Proverbios 19:17. En Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Todo bien, toda ayuda, cada vez que estire la mano, tú estás habilitando a Dios para que en tu momento difícil Él también la extienda sobre ti, sobre tu casa y sobre los tuyos. Y la mano de Dios estará a tu favor. ¿Quieres tú tener la mano de Dios a su favor? Entonces, extiende la mano sobre aquellos que no tienen. Comparte de tu alimento. Piensa cada vez que vas al supermercado o cada vez que tienes posibilidad de poder comprar algo adicional para bendecir a alguien, hazlo. Y con eso tú estarás garantizando que las puertas de los cielos también estén abiertas sobre ti en el día que tengas tus apuros. En Proverbios 22:16 dice: el que oprime al pobre para engrandecerse o dar al rico, solo llegará a la pobreza. ¿Por qué? Porque los que ayudan a los pobres son ayudados, y los que oprimen al pobre son castigados. Todo aquel que detiene su mano, que está en puesto de autoridad, que está en puesto de gobierno, que está en posición de poder ayudar y está pensando con todos esos contratos que puede ayudar, cómo lucrarse, tarde o temprano recibirá un juicio de Dios, el castigo de Dios. Porque eso dice la palabra del Señor. Dice que llegará a la pobreza. Llegará a la pobreza. Pero hay algo impresionante de parte de Dios. Dios no quiere que la gente siga siendo pobre, o que la gente esté en cautividad y en pobreza. La pobreza, yo les decía el domingo pasado, roba más que el dinero. Roba los sueños, roba la felicidad, roba la capacidad de ayudar a los seres queridos, de poder ayudar a otras personas, porque se carece, porque no se tiene. Pero nuestro Dios es un Dios que levanta de la pobreza. Dios libera de la pobreza y los saca de la miseria. A todo aquel que se acerca a Él, Él los libera, Él los saca de la pobreza. En el Salmo 109, versículo 31, dice ese texto: porque Él está a la diestra del pobre para salvarlos de los que juzgan su alma. Dios está a la derecha del necesitado. Dios está a la diestra del que no tiene nada, del que no tiene ayuda de ninguna parte. Él realmente es el ayudador de los pobres. Muchas veces en el mundo se levantan personas que tratan de usar a los pobres para beneficio personal, para beneficio colectivo, para beneficio de un partido. Pero cuando Dios lo hace porque realmente está interesado en liberar de la pobreza.
todos nosotros debiéramos estarle pidiendo al Señor ser liberado, porque la pobreza es una maldición. Cuando Dios creó al ser humano, el Señor no lo creó pobre, el Señor lo creó próspero, lo creó bendecido. Pero el pecado nos ha golpeado mucho, el pecado nos ha enfermado, el pecado nos ha hecho perder la bendición, nos ha traído pobreza espiritual. Pero tenemos un Dios grande, majestuoso, maravilloso, que se conduele de los necesitados. Así como lo hizo cuando Cristo estuvo en su ministerio terrenal y vio a los que no tenían que comer y multiplicó los peces y el pan. Así como tuvo compasión de los enfermos y puso la mano sobre ellos y los sanó. Tocó a los que nadie quería tocar. En el Salmo 113, el versículo 7, dice la Biblia que Dios levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar. Él levanta al pobre del polvo. El asunto es si el pobre no quiere salir. El asunto es si el pobre no se quiere acercar a Dios. Hay personas que no quieren entrar en la movilidad social. Y hay algunos que a veces se acostumbran tanto a los beneficios del subsidio que no quieren avanzar. Y hay personas que a veces van a buscar un empleo y le dicen, bueno, ahora tiene que afiliarse a una. No, yo no quiero, no quieren salir. No quieren salir de ese estado. Pero Dios es un Dios de movilidad. En Dios usted tiene movilidad espiritual. En Dios usted tiene movilidad social. En Dios usted tiene movilidad. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de novedad. Y Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar. En la Biblia hay varias formas para ver a las personas. Uno encuentra en el mundo a personas que son ricos pobres. Usted ha escuchado hablar de los ricos pobres. La Biblia habla de los ricos pobres. Los ricos pobres son los que son ricos materialmente. Tienen grandes sumas de dinero, muchos superávit, empresas, muchos bienes, pero son pobres espiritualmente. Ellos tienen una pobreza negativa, porque aunque tienen muchos bienes, sin embargo, son ricos pobres. Tienen muchos tesoros en la tierra, pero no tienen tesoros donde deben tenerlo. ¿Sabes tú que Jesús habló de los ricos pobres? El Señor se refirió a ello en Lucas, el capítulo 12. Vayan a la Biblia. Usted en casa puede buscarlo también. Abra su Biblia. Porque en Lucas, el capítulo 12, el versículo 20 y 21, nos habla de los pobres, de los ricos pobres. ¿Qué dice? Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y los que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Los ricos pobres. Los ricos pobres son aquellos que tienen muchos tesoros, pero no tienen nada de espiritualidad. No tienen tesoros donde deben tenerlo. Y también están, así como hay ricos pobres, también hay pobres ricos. La Biblia habla de los pobres ricos. Son pobres materialmente. Pueden ser llamados pobres de este mundo, pero son ricos espiritualmente. Tienen tesoros en el cielo.
Y hay una canción cristiana que muchas veces la cantan, creo que en los funerales. No sé si Lucho o los que estén aquí la recuerden. Aunque en esta vida no tenga riqueza, allá en el cielo tengo una mansión. Dicen que esa canción la cantaban los esclavos. Los esclavos, como no tenían nada más que cadenas pesadas, ellos cantaban ese cántico. Aunque en esta vida no tenga riqueza. Es decir, los pobres ricos. Y los pobres ricos no tienen grandes cosas, pero sí son ricos para con Dios. Sea cual sea el asunto, la palabra del Señor dice en Proverbios 11:28: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas, como árboles. Por mucho bien que usted tenga, no confíe en eso. El dinero es efímero, las riquezas también. Los que hoy tienen, mañana no pueden tener, y los que hoy no tienen, mañana pueden tener. Por eso de la movilidad social. También están en la Biblia los pobres en espíritu. El pobre de espíritu es la persona sumisa ante Dios, aquel que se humilla ante Dios. Lo que no puede haber es pobres en espíritu, que son aquellos que no tienen espíritu para nada. No, los pobres de espíritu es diferente. Y se menciona en la Biblia. La Biblia dice en Isaías 66:2: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Este pobre no se refiere a bienes, a riquezas, porque hay personas que no tienen nada y son muy altivos, son orgullosos, tienen orgullo. No se refiere a la pobreza en el espíritu. A eso se refiere. Y la palabra del Señor, Jesús dijo en Mateo 5:1, hablando sobre los pobres de espíritu, Jesús les dijo a sus apóstoles: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este versículo ha sido uno de los más mal interpretados de la Biblia. Detrás de este versículo se hicieron votos de pobreza. Comunidades se alejaron de la modernidad, renunciaron a bienes, renunciaron a tantas cosas, pensando que los únicos que se salvaban eran los pobres. Pero la Biblia habla: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque Dios al altivo mira de lejos, al orgulloso. Dios no quiere nada con el altivo, con el orgulloso. Pero también en la Biblia uno encuentra pobreza por culpa propia. ¿Cuál es la pobreza por culpa propia? Los pobres por culpa propia son pobres porque son perezosos. Son pobres porque son negligentes. Son pobres porque carecen de juicio. Son pobres porque les gusta dormir más que trabajar. O les gusta derrochar con vinos, con cerveza, con vaivenes. Apenas se ven unos billeticos, un dinero extra, a festejar. Les gustan los ungüentos, los perfumes. O porque se apresuran también a ser ricos. La pobreza por culpa propia.
Y la persona que tiene pobreza por culpa propia es aquel que pudiendo trabajar, no trabaja. Pudiendo hacer algo que le genere ingreso para sí, para su casa, para su familia, no lo hace. Y muchos de ellos dependen de las pensiones del papá, del abuelo, del gobierno, de cualquiera que les dé algo. Pero no hay como producir, y mejor es producir que andar pidiendo. Aló. ¿Sabes que hay dos cosas que les gustan a las personas de pobreza por culpa propia? Les gusta comer, dormir, y una tercera, ver televisión, y ahora una cuarta que se le ha sumado con mayor velocidad: Wi-Fi. Perezoso ahora, eso ha hecho más pobre a mucha gente, porque invierten horas y horas en las redes sociales, no para ganar dinero. Ellos quieren ser youtubers, pero ni siquiera hacen un videíto, ni se les ocurre siquiera. Le están haciendo plata a otro, y por eso ellos se vuelven más pobres, porque ven los videos de cuántos youtubers hay, pero ellos ni siquiera se arriesgan a hacer una payasada para ver si alguien los ve, a ver si producen algo de moneda. No. La Biblia dice en Proverbios sobre pobreza por culpa propia, Proverbios 6, versículo 9 al 11, dice, escuche que se lo voy a leer para todo. Es una pregunta que comienzan a hacer, y dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? La primera pregunta. Lo que lleva a la gente a la pobreza es que mucha gente duerme cuando debieran estar pensando: ¿qué cosa haré yo hoy? ¿Hasta cuándo has de dormir? Segunda pregunta: ¿cuándo te levantarás de tu sueño? Y luego agrega y dice el escritor: un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. El perezoso siempre anda bosteceando, bosteza. Se tira en la cama y eso se retuerce totalmente, pero no se quiere levantar. Y dice que las personas que duermen mucho, que andan con mucho sueño, no es porque tenga anemia, tiene flojera, y que usan de un poco de dormitar, y que cruzan las manos y siempre están pensando para el reposo. Mire lo que le viene según el versículo 11: así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Como llega un hombre armado, vienen a cortarle la luz, vienen a cortarle el agua, vienen a cortarle los servicios y vienen a cortarle el wifi. Ahí sí dice: llévese todo, pero que no me falte el wifi. No, pero hay que cortárselo. Hay que cortárselo. La pereza y el dormir demasiado conducen a la necesidad y a la pobreza. Proverbios 10:4, hay un versículo que debiera ser una cátedra para nosotros. Proverbios 10:4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. En el mundo hay muchos problemas que resolver, y el problema que uno decide resolver se convierte en su fuente de ingreso. En el mundo hay muchas mujeres que tienen el cabello que necesitan ser planchados, cepillados. Se necesita alguien que vaya a arreglárselo. Uñas que parecen es unas garras de águila. Necesitan a unas que vayan a arreglárselas. Y eso produce dinero. Hay muchos problemas que necesitan ser resueltos, pero necesitan a alguien que vaya a resolverlo. Y el problema que uno decide resolver en la vida se convierte en su fuente de ingreso. Los únicos que no quieren tener ingreso para los economistas son aquellos que no quieren resolver problemas. Porque a uno le pagan por problemas que resolver.
El abogado resuelve problemas legales. El médico resuelve problemas de salud del cuerpo y por eso le pagan. El ingeniero, problemas de cálculo que él tiene que para que todo funcione. El arquitecto para diseños. Y eso se convierte en la fuente de ingreso. Y dependiendo a lo que tú quieres percibir, así te va a demandar la sociedad. Usted quiere ganar mucho, entonces te va a tocar esforzarte un poco más, o ser creativo, o ser una persona que tenga un talento extraordinario, que esas personas que tienen talento extraordinario rápido son bendecidos. O puede ser que tenga una profesión de tanto éxito, pero si no tienes un don tan extraordinario y no tienes algo tan brillante, entonces tienes que buscar cuál es el don dominante, lo que tú más, o la habilidad, y verás cómo Dios va a respaldarte y ponerle dedicación, porque la Biblia dice que la mano negligente es la que empobrece. Y a veces hay muchas personas, a veces el negligente es el que siempre está pendiente que les den, que les regalen, que les dé el gobierno, que les dé la alcaldía. Pero aquel que le gusta trabajar, él sabe que él se va a abrir camino en el nombre del Señor. La mano de los negligentes es la que enriquece. De aquel que no está pensando, uy, mañana es festivo. Ay, Dios mío, es lunes y ya está diciendo, Dios mío, es lunes. Y ya está pensando en el fin de semana para descansar, cuando sabe que hay que trabajar. Pero ¿cuántos diligentes hay acá? Ellos enriquecen. La mano negligente empobrece y los diligentes enriquecen. Y el alma negligente padecerá hambre. Y entonces hay necesidad en casa, no hay que comer, habiendo muchas cosas que se pueden hacer. Hay un versículo en Proverbios 13:23. Ojalá ustedes lo analicen. Proverbios 13:23. Dice: en el campo de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. O sea, hay mucha abundancia, hay abundancia. Algo hay que hacer. Algo tú puedes hacer para producir. Pero el derroche por el gusto, por la cerveza, por el licor, a muchas personas las arruina. Y hay algunos que cuando se ganan una plática extra, ya están pensando en gastársela en licor. Y una persona así no avanza, no progresa, no prospera, le viene más ruina, le viene más miseria. Y hay otros que les gusta andar de vaivén, de fiesta en fiesta. Menos mal que el COVID algunos los ha detenido un poquito, si no estuvieran más pobres que el año pasado. Pero los ha detenido un poquito el COVID. De discoteca en discoteca, gastándose el dinero. ¿Sabe lo que dice la Biblia en Proverbios 21:17? Dice: el que ama el placer será pobre. ¿Lo leyeron? Proverbios 21:17. A los que están escuchando en casa, escuchen esto bien. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. El que ama el placer será pobre. Oye, los que más hacen fiesta a veces son los que menos tienen. Solo bastaba darse una vueltica por los barrios populares cuando estábamos en confinamiento. Y uno decía, oye, este barrio no está en confinamiento. Cada casa era una fiesta. Y decían que no tenían, y como les mandaron a muchos comida, el dinerito que cogieron extra lo usaban era. Y usted veía a las personas a veces no solo llevando compras, sino llevando cajas de cerveza. Cajas de cerveza para la casa. Para pasarla chévere, como les estaban dando ayuda, y había ayudas por doquier. Y subsidio solidario y una cosa y otra, y gente despertando generosidad. Pero la Biblia dice en Proverbios 21:17: el que ama el placer será pobre. El que ama el vino, es decir, el que ama las bebidas alcohólicas, se empobrece. El que ama el vicio, la droga, no. La gente comienza por ser bebedores sociales. No, yo nada más me tomo una los fines de semana, los viernes en la tardecita o el sábado en la tarde. O nada más se toma
cuando hay fiesta. ¿Y cuando hay fiesta? Bueno, todos los fines de semana. ¿Y cuánto se gasta? El dinero que debiera estar tomando para otra cosa, para invertirlo, lo toma para otro asunto que no es, que es el placer. Y ese placer no te enriquece. Ese placer te empobrece. Te empobrece. Y nosotros necesitamos avanzar y avanzar y seguir adelante si quieres ser bendecido. En la Biblia también se habla de personas que no quieren ser ricas, pero tampoco quieren ser pobres. Lo que en lenguaje nuestro sería clase media, diría uno. Bueno, ni es rico, pero tampoco quiere ser pobre. El justo medio expresa la idea de que lo mejor es no ser ni pobre ni rico, porque él no quiere estar en ninguno de esos dos casos extremos, porque siempre hay una lucha entre rico y pobre y rico. El pobre se le quiere comer lo del rico y el rico a no dejárselo comer, o viceversa. Hay una lucha de poderes. Y hubo un pensador de la Biblia que creo que tenía un problema. En Proverbios 37 al 10, usted lo puede buscar. Y él quería ubicarse en un punto medio. Ni ser rico, pero tampoco ser pobre. Tenía esas dos disyuntivas de la vida. Y se atrevió a hacer una oración. ¿Cuál fue la oración que se atrevió a hacer? Él le dijo a Dios: no me des pobreza ni riquezas. Él dijo sencillamente: no quiero ser pobre, pero tampoco quiero ser rico. Manténme del pan necesario. No sea que si soy pobre o que si soy rico, me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte, se meta ladrón. O sea, tenía problemas realmente. Y blasfeme el nombre de mi Dios. Yo les pregunto, si usted es un hombre temeroso de Dios, ¿puede ser un rico? ¿Sí? Pero usted puede ser alguien que no tenga mayores problemas terrenales, bienes terrenales, y puede ser una persona temerosa de Dios. Usted puede decir, como dijo Pablo también: cualquiera que sea mi situación, yo estoy hecho para vivir como rico o para vivir como pobre, temiendo a Dios. Pero él tenía un problema realmente y tenía una dificultad. Pero también se le puede dar razón en que él quería mantenerse en una clase media. Ni se es rico, ni se es pobre. Tremenda situación. Pero lo más importante es saber que Dios es un Dios que a todo aquel que se acerca a Él, Él lo acoge. Hay un asunto en la Biblia también de pobre siempre. Pobre siempre. En los evangelios sinópticos se habla de los pobres siempre. ¿Ustedes recuerdan una vez que a Jesús le derramaron un frasco de alabastro sobre su cabeza? Y Judas dijo: debió haberse tomado ese dinero y dárselo a los pobres. Pero Jesús conoció la verdadera intención que había en el corazón de él. Y Judas puede ser el vivo ejemplo de las personas que a veces se abanderan de las causas de los pobres, pero con un interés particular, colectivo, para sacar provecho, para posicionarse. Pero realmente en el corazón no hay un verdadero deseo por ayudar a los pobres, como el caso de Judas Iscariote, que cuando vio que a Jesús le dijeron: pero ¿cómo van a hacer ese gasto y van a invertirle ese perfume a Jesús? ¿Por qué más bien no se vendió ese perfume que costaba como $10,000, 37 millones de pesos a la plata el día de hoy? ¿Cómo van a coger un 37 millones de pesos y se lo van a derramar sobre Jesús? Y Jesús lo miró y le dijo: hey Judas,
a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y cuando ustedes quieran, le pueden hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Los pobres siempre. Pero sabes, Dios no quiere que tú te quedes pobre siempre. El Señor quiere que tú avances en la vida, que usted prospere en la vida, que usted salga adelante, que usted tenga su mirada puesta en Él y que Él realmente le quiere ayudar. ¿Y cómo le va a ayudar Dios? Dios nos dice que en nuestra vida, si queremos salir de la pobreza, debemos hacer ciertas cosas para no estar pobre. Tome nota, porque eso es un testamento. ¿Qué hacer para no estar pobres? Número 1, hay que trabajar. Hay que trabajar. Proverbios 6, 9 al 11. Lo primero, trabajar. ¿Qué debo hacer principalmente para no estar pobre? Tanto materialmente como espiritualmente. Primeramente, no quedarme con los brazos cruzados. Usted no puede estar ya más sin hacer nada. Busque algo que hacer. Pasó un mes, bien, 2 meses lo toleran, 3 meses también. Pero si no, busque algo. Pero no se quede con los brazos cruzados. Si estamos trabajando, Dios se va a asegurar que tengamos para trabajar. Que tengamos. Entonces yo les animo, número 1, a trabajar. Número 2, para no estar pobre, hay que compartir. Necesitamos compartir de lo que tenemos. Cuando tú piensas que alguien está en menos favorecimiento que tú, entonces tú puedes ver una oportunidad de compartir. Y cuando tú lo haces, tú vas a ser bendecido también. Vas a ser prosperado. Proverbios 11:24, lo buscan allá en casa. Proverbios 11:24. La Biblia dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Entonces, si yo quiero que me añadan, yo debo compartir. Número 3, hay que escuchar consejo bueno. Número 3, hay que escuchar consejo bueno. Proverbios 13:18. Mire lo que dice Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Entonces escucha el consejo de tus padres, de tu líder espiritual, de la persona que Dios ha puesto para dirección en la vida. Si tú escuchas ese consejo, usted será bendecido. No vaya con alguien que no es cristiano. No vaya con alguien que no lee la Biblia, que no le interesan las cosas de Dios. Busque personas maduras en el Señor para que le orienten, para que le aconsejen. Vas a buscar a alguien que te va a colitar el mal. ¿Por qué no buscas al profeta de Dios? ¿Por qué no buscas al hombre de Dios? El hombre de Dios te va a decir tal vez lo que tú no quieres oír, pero tienes que oírlo. El hombre de Dios siempre va a hablar lo que Dios dice en su palabra. Te va a orientar por donde tienes que caminar. Si buscas al carnal, el carnal te va a dirigir carnalmente. Si buscas a aquel que no tiene la sabiduría de Dios, no te va a orientar por el camino que es, no te va a prevenir. Y eso va a llevar a la ruina, a la miseria, a la pobreza. Y por último, para dejar la pobreza, hay que tener buenos amigos. ¿Aló? Buenos amigos. Proverbio 28:19 dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Entonces, si tiene amigos que lo que le gustan son las esquinas, el billar, el ron, la fiesta, la tómbola, el festín, la discoteca, el vicio, la cerveza, esos son los amigos que usted va a buscar. ¿Para dónde te van a llevar esos amigos? ¿Hacia dónde te van a llevar los amigos? Déjame y se lo voy a decir como lo dijeron los sabios antiguos de la Biblia.
Mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Si yo estoy y sigo a los ociosos, voy a ser pobre. La Biblia dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni en la ley de Jehová está su delicia, sino que en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Así quiero ser yo. ¿Cuántos quieren ser así? Normalmente las personas son como son sus amigos. El que le gusta jalarle a la droga se rodea de esos amigos que le gusta jalarle a la droga. El que le gusta el adulterio, la mentira, el engaño, la cerveza, el ron, va a buscar a eso que les gusta. Se buscan, se llaman, se mandan WhatsApp, se tapan el uno al otro. ¿Por qué? Por eso, normalmente yo soy quien son mis amigos. Cuando yo tengo buenos amigos que aman a Dios, eso me va a ayudar a no ser pobre espiritualmente. Si me la paso con aquel que critica, entonces me va a empobrecer espiritualmente. Y número 5, no hay que ser avaro. Si usted quiere dejar la pobreza, no sea avaro. Proverbios 28, 22. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Que Dios les prospere. Mil bendiciones para todos.